Va a estar muy bonito. Vamos a abrir la palabra del Señor en Lucas 18, 10 al 14. Gloria a Dios. Lucas 18, del 10 al 14. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Ahora leemos el verso 9. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Padre, gracias te damos por esta maravillosa palabra. En esta noche queremos, Señor, que nos hables. Necesitamos que nos hables. Hemos venido a eso, Padre. Una palabra tuya es pan para nuestro espíritu que lo necesita, Señor. Tenemos hambre y sed de justicia. No sabemos nada, Espíritu Santo. Tú eres la verdad. Tú eres el que sabe las cosas. Si tú no nos iluminas, si tú no nos muestras, Señor, tu palabra, nada sabemos. Dependemos totalmente de ti, Señor. Tú eres el sabio y poderoso Dios. Tú eres el que escribió esta palabra, y esta palabra es viva y es eficaz, Señor. Háblanos a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, tomamos asiento. Gloria a Jesús. Entonces hoy vamos a hablar, el tema es el orgullo espiritual, un veneno mortal. Amén. El orgullo espiritual es un veneno mortal. El orgullo es una contradicción, porque lo que es del espíritu, pues es espíritu, no es bueno, y el orgullo es fruto de la carne. Entonces es una mezcla entre carne y espíritu. Entonces es una contradicción. Amén. Son personas que se sienten que han alcanzado un nivel superior a los demás. Amén. Entonces se manifiestan aquellos que son, pues que conocen el Evangelio y que sienten que están en un nivel alto, un nivel superior. Creen que todo lo saben y entonces no pueden recibir ningún consejo. Amén. Porque todos lo saben, no pueden recibir ningún consejo. También pierden la humildad porque empiezan a volar muy alto. Entonces todo esto son características. El orgullo espiritual es muy sutil, es muy difícil de detectar. ¿Por qué? Porque cuando se padece de esta enfermedad espiritual, pues uno cree que uno está bien y que todos los demás están mal. Entonces cuando dicen que para uno curarse de una enfermedad, lo primero es que tienes que reconocerla, que darse cuenta que la tiene. Pues cuando hay orgullo espiritual, todos los demás están mal, yo estoy bien. Entonces es muy sutil, es muy peligroso, muy peligroso. Es el pecado por el cual aquel querubín precioso, amén, que se llamaba Luzbel, se convirtió en lo que ahora es Satanás. En Isaías 14, 12 al 15, dice con respecto a este enemigo nuestro, dice en Isaías 14, 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y con el monte del testimonio me sentaré,
a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Amén. Semejante al Altísimo. Él se miró tan santo, él se miró tan perfecto, él se miró tan lleno de luz. Él se empezó a ver él se empezó a mirar a mirar su gracia, a mirar su belleza, a mirar su esplendor, y dejó de mirar a Dios. Entonces es muy peligroso cuando nosotros nos empezamos a ver a nosotros y dejamos de ver a Dios. Eso fue un asunto que Lucifer falló. Él empezó a mirarse y llegó el momento en que dijo: no, yo soy semejante al Altísimo, yo puedo poner mi trono a la par del de él. En Ezequiel también nos habla con respecto a esto y nos da unos detalles todavía mucho mayores. Dice que se enalteció, dice que su corazón fue enaltecido. Esto está en Ezequiel 28:13. En el verso 17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Amén. Entonces él se enalteció, él se sintió muy grande. Cuando nos miramos nosotros mismos y quitamos la mirada de Dios, podemos enaltecernos, podemos sentirnos muy grandes, muy capaces. Amén. Y eso es muy peligroso. Ese fue el pecado por el cual cayó Lucifer. Una cosa hermosa es ser celoso del evangelio. Eso es muy bonito, ser celoso de las cosas de Dios. Hay cristianos que son muy celosos. Jesucristo celaba la casa del Señor, es muy lindo, pero el cristiano tiene que cuidarse de que el enemigo no ponga lazo. Amén. Y que nos engañe cuando somos celosos, porque como les decía, es un pecado sutil. Amén. Es un pecado sutil. Y cuando somos así, nos podemos comenzar a sentir jueces de nuestros hermanos y superior a nuestros hermanos, y el orgullo espiritual empieza a habitar en nuestro corazón. Es el más secreto y el más sutil de los pecados. Es el más secreto y el más sutil. Por eso, cuando se tiene este tipo de enfermedad espiritual, aunque tengamos una viga en el ojo, no la vamos a ver, pero sí vamos a ver la paja del hermano. Amén. Fácilmente vemos la paja que tiene el hermano en el ojo, pero no vemos nuestra viga. ¿Por qué? Porque es muy sutil, porque nos engaña, no nos damos cuenta. Gloria a Dios. Hay un asunto, que el corazón es muy engañoso. Amén. Muy engañoso. Dice la palabra del Señor en Proverbios 28:26: el que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28:26: el que confía en su propio corazón es necio. Amén. El orgullo espiritual tiene muchos aspectos, muchas formas distintas. Amén. Se manifiesta de muchas maneras. Gloria a Dios. Amén. De muchas maneras se manifiesta esto. Jesús nos narró esta historia, la que leímos nosotros anteriormente. Es una parábola. Es una parábola de dos hombres que están en el mismo lugar y que están haciendo lo mismo. Dice que la razón de la parábola fue el último verso que leímos. Jesús encontró a unos que confiaban ¿en quién? En sí mismos como justos. Jesús se encontró con unos hombres que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Amén. A ellos les dijo esta parábola. Menospreciar, ¿qué es? Es darle un valor inferior a la persona. O sea, no vales lo que yo valgo. Lo menosprecia, menospreciarlo, vale menos. El que confía en la justicia propia menosprecia a los demás. Amén. Eso es peligroso, porque nadie es justo por sí mismo. Nadie es justo por sus obras. Nadie, por más que haga, va a ser justo. Amén. Somos justos por la sangre de Jesús, nada más. Somos justos por el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Por más que usted haga, no va a ser justo. Somos justos por la sangre de Jesucristo. Amén. Ese era el problema de los fariseos, que se creían más que los demás, y Cristo les quitó esa máscara. Esos fariseos se creían la gran cosa y Cristo les quitó esa máscara. Somos justos solo por Jesucristo. Dígale que está a la par: soy justo solo por Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué? Nadie va al Padre si no es por mí.
Usted sabe que uno a veces lee esos versos, pero no los entiende. Yo iba a la iglesia católica, chiquitito, me llevaban siempre, y este rótulo estaba debajo de una Virgen María grandota que había. Y arriba estaba ese rótulo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y abajo la Virgen María. Entonces no se trata de recitarlo, se trata de entenderlo, ¿verdad? Se trata de entenderlo. La única manera es a través de la sangre de Jesús. Dice: porque por gracia, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Nadie se puede gloriar delante de la presencia del Señor. Aleluya. Entonces eso tenemos que tenerlo claro. Gloria a Jesús. Lucas 18 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Ya Jesús entra en la parábola, ya él va a narrarles la historia. Dice que 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. Entonces, esa palabra que está ahí, templo, es muy importante. Por esto, porque recuerde a quién Jesús les está hablando. Jesús les está hablando a unos que se consideran justos. Y cuando esta gente oye la palabra templo, ellos lo sabían todo. ¿Qué nos va a enseñar con respecto al templo? El templo era el lugar más popular, el lugar del sacrificio, el lugar de la oración, el lugar de la comunión con Dios. Y ellos lo sabían todo. Entonces cuando Jesús habla del templo, 2 hombres subieron al templo. Eso Jesús lo hace porque el Señor es muy sabio, para de una vez capta su atención. ¿Qué nos va a enseñar del templo? ¿Qué nos va a decir del templo que nosotros no sepamos? Vamos a ver si tiene algo que decirnos del templo. Y Jesús no les iba a hablar del templo, les iba a hablar era de ellos. Amén, así es el Señor. Entonces, ¿qué nos puede enseñar este? El fariseo, primero, es un religioso. Es un religioso por excelencia, guarda la ley. Ustedes saben quién es el fariseo. El fariseo lavaba sus manos continuamente, diezmaba todo. Dice que diezmaba también el eneldo, el comino y la menta. Usted sabe lo que es diezmar el comino, contar el comino, no sé cómo lo hacían. La menta, las hojitas de menta. Ellos eran muy meticulosos con sus cosas. Ellos se justificaban con estas cosas, se creían más que los demás. Amén. Y Jesús les dijo en Mateo 23, es cierto que diezman todo eso y hacen todo ese tipo de justicia, pero lo que es la misericordia, la fe y la justicia, que es lo más importante, lo dejan por fuera. Amén. Lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, eso no les importa y lo dejan por fuera. Aleluya. Entonces eran hipócritas, porque ellos lo que les convenía lo cumplían, lo que no les convenía no lo cumplían. Eran celosos, eran mentirosos, amén, malintencionados, no dudaban en matar para conservar su prestigio religioso, amén. Eran religiosos, sí, pero tenían un corazón horrible, ¿verdad? Cuando cuando ellos se reunieron, porque Jesús era un peligro para ellos, y decidieron eliminarlo, lo matamos y ya. Ese tipo de corazón tenía esta gente. Eran religiosos, pero por dentro estaba muy mal el asunto. Entonces el verso 10 dice: 2 hombres subieron al templo, en lugar de la presencia de Dios, a orar. Subieron los 2 a orar. Amén, bien. Hasta ahí vamos bien. El publicano, ¿quién era el publicano? El publicano era uno que recogía impuestos. El publicano era un judío, era muy odiado, lo consideraban un traidor, porque él para Roma cobraba los impuestos, y generalmente eso era una licitación, dicen. Por ejemplo, cobrar los impuestos en Union, tenía que recaudar $100,000 para Roma, y lo que quedara de ahí para arriba era de ellos. Entonces ellos cobraban más y los consideraban unos ladrones y unos traicioneros. Y los publicanos y los fariseos pues no se trataban. Los publicanos eran considerados por los fariseos como prostitutas. Los prostitutas y los fariseos, ellos los consideraban una misma cosa. Entonces imagínense qué incómodo. Ellos 2 iban para el templo, muy incómodo, el publicano y el fariseo, muy incómodo para los 2. Amén. Y eso pasa a veces en la iglesia. A veces en la iglesia hay enemistades. Y estamos sentados en un mismo templo, en un mismo lugar, y estamos incómodos. Estamos mirando dónde se sentó aquel, dónde se sentó este otro. Amén.
Eso pasa. Es increíble. Y la palabra del Señor dice que cuando tenemos una enemistad, esa oración no pasa ¿de dónde? Ni del cielo raso. Entonces lo que hay que hacer es primero ponerse de acuerdo con el hermano para dejar de ser detective y ver dónde se sentó aquel y si me está viendo, no me está viendo. Me imagino este fariseo entrando al templo y dice, publicano agarra para allá, yo agarro para acá. ¿Entiende? Eso es increíble, pero ocurre. El propósito de los dos era hacer oración a Dios, ¿sí o no? Los dos iban a orar, eso iban los dos al templo, a orar. Amén. Cuando usted y yo venimos al templo, ¿a qué venimos? A orar, a adorar al Señor, ¿verdad que sí? No a buscar el rostro de los demás, sino que venimos a adorar al Señor. No importa quién esté al lado, venimos es a adorar, gloria a Dios. Entonces siempre que vengamos al templo, siempre que vengamos a congregarnos, traigamos claro qué es lo que venimos a hacer, ¿verdad? Adorar al Señor, a exaltar al Señor, no a inspeccionar nada, gloria al Señor. Dice el verso 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Aquí hay mucho de qué hablar. Lo primero es que dice que estaba puesto en pie. Los judíos se ponían en pie sí para orar, era la postura regular de ellos, pero Jesús lo que quiere decir aquí, lo que quiere llamar la atención es que él lo que quería era ser visto. Él se puso en pie de tal manera que él lo que quería era ser visto. Amén. Dice en Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Qué recompensa tan pobre, ¿verdad? Usted sabe lo que es estar uno, congregarse y empezar a orar y clamar al Señor, y lo que quiere es que lo vean los demás. Y dice el Señor, ya tienen su pago. No esperen nada más, ya recibieron lo que venían a buscar. Amén. Gloria a Dios. ¿Es malo orar en pie? Claro que no. Es bueno orar en pie y es bueno orar de rodillas y es bueno orar como usted quiera. El asunto está en el corazón. ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué lo estamos haciendo? Amén. El fariseo vino al templo a orar porque era un lugar público en los que los otros hombres lo podían ver. Él llegó por eso, porque era un lugar público y ahí lo podían ver. Ese era el corazón de ellos. Cristo lo dijo, que ellos lo hacían para ser vistos. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros servimos, cuando nosotros enseñamos, cuando nosotros predicamos, ¿para qué lo hacemos? ¿Para el Señor o para agradar al que está al frente? Amén. ¿O para agradarnos a nosotros mismos? Amén. El Señor conoce el corazón. Todo hay que hacerlo para Dios. Cuando nosotros oramos aquí, tenemos que hacerlo para el Dios. Amén. Hay gente que no le gusta hacer las cosas y dice, no, yo no quiero orar porque yo lo hago muy feo o porque me da vergüenza. No, es que es para el Señor. Amén. Usted el que tiene que agradar es al Señor. Aleluya, no a la gente. Dice que él oraba consigo mismo. Usted sabe, el fariseo llegó a orar y lo que quería era hablarse él solo. Lo que quería era hablarse él solo. Él empezó a hablarse él mismo. El fariseo oraba consigo mismo. Se hablaba con él mismo. Qué cosa tan increíble. Subió al templo para buscar a Dios, pero él en realidad lo que quería era alabarse él. Lo que quería era glorificarse él. Amén. Hay que tener cuidado. Mucho cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado. Él llegó al templo a adorar al Señor, pero lo que estaba haciendo era adorándose él. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy tan maravilloso, y todos son tan malos, y todos son tan fatales, y yo, aleluya. Es el pecado de Lucifer. Es el pecado de Lucifer. Empezó a exaltarse él, a enaltecerse él mismo. Amén. Y usted sabe lo que pasó. ¿Para qué hacemos las cosas? ¿Para ser vistos por los hombres o para agradar a Dios? Entonces hay que tenerlo claro, nuestros objetivos. Tenemos que tenerlo claro, presentarnos delante del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Muchas veces vamos a agradar a la gente, qué lindo. Pero muchas veces vamos a desagradar a la gente. Ni modo. No se le puede caer bien a todo el mundo, ¿verdad, hermanos? Puede ser que este mensaje le caiga bien a unos y mal a otros. Y es difícil.
pero hay que agradar al Señor. Así es que cuando usted haga algo para el Señor, hágalo con excelencia, hágalo para agradarle al Señor, no para ser visto, hágalo para el Señor y Él se va a agradar con eso. Él conoce nuestro corazón. Aleluya. Hay que hacer las cosas para agradar al Señor. Él le dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Vea usted, Él está hablando aquí en plural. Él conoce a todos los hombres. ¿Qué va a conocer a todos los hombres si uno no se conoce ni uno mismo? Hermano, uno cree que se conoce uno mismo no se conoce. Uno mismo no se conoce. Usted no sabe cómo usted va a reaccionar en ciertas situaciones. Y a veces el Señor nos mete en unos zapatos para que nos conozcamos, ¿verdad? Uno no se conoce ni uno mismo, que va a conocer a todos los hombres. Él dice: gracias porque no soy como todos los hombres. Habla mal y juzga a los hombres que él no conoce. Amén. ¿Usted se imagina? Aleluya. Ni aún como este publicano, y el publicano, hermano, que estaba allá lejos, ni aún como ese que está allá, ni como este publicano. Ahora se enfoca los cañones en el pobre publicano. Ese tipo ni en el templo se detenía para criticar y para juzgar a todo el mundo. Él llegó ahí, era a enfocarse con todo el mundo, con los hombres, con el publicano. Se declaró justo. Él se declaró justo, pero Cristo lo va a desenmascarar. Jesucristo dijo en Mateo 23:14: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Él decía: yo soy justo. Y Jesucristo dice: no, ustedes a las viudas les hacen largas oraciones y lo que quieren es devorar sus casas, lo que quieren es coger el poquito de dinero que tienen. Y Jesús dice: eso es injusto. Amén. Aleluya. Ellos se creían justos, pero no eran justos. No eran nada justos. Se comparan con los demás que a su propio juicio están peor que Él y se encuentran superiores y se encuentran santos. Amén. Aleluya. Siempre hay que compararse. Si usted quiere compararse, compárese ¿con quién? Con Jesús, con Cristo. Dice la palabra del Señor: sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Amén. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Quiere compararse con alguien? Ahí está. No nos comparemos con el hermanito que está empezando a congregarse o con aquel, compárese con Dios. Amén. Perfecto como nuestro Padre, no como el hermano. Imitemos a Dios, comparémonos con Dios. Gloria a Jesús. El fariseo nada pide. Él llegó a orar y sabe, no pidió nada. Él lo que hizo fue alabarse. No pidió nada. ¿Sabe qué recibió? Nada. Nada pidió, nada recibió. Otro que se creía justo era un hombre rico. Usted sabe, en una ocasión este hombre rico llegó donde Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús lo paró en rayita. Vea, si a alguien se le podía decir bueno es a Jesús, ¿verdad que sí? Si alguien ha pisado esta tierra que ha sido bueno es Cristo. Nadie ha sido más bueno que Él. Y Jesús conoce el corazón y sabía que Él venía a decirle maestro bueno, porque Él se creía bueno. Como Él se creía bueno, entonces le dice: usted es bueno como yo, nosotros que somos buenos hablemos. Y Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Amén, bueno mi Padre que está en los cielos. Y Él le dice: ¿qué debo hacer? Está bien, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos? Mire, lo que tiene que hacer es guardar la ley, guardar los mandamientos. Y Él tuvo la cara, porque eso es una gran mentira, de decirle: todo lo he guardado desde niño. Y Jesús lo miró y lo amó. Vea qué lindo. Y entonces Jesús le descubrió su propio corazón. Y le dijo, no le dijo mentirosito, no le dijo eso. Le dice: ok, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Y aquel hombre sintió que le había caído un balde de agua fría encima, porque le tocaron su Dios. Él tenía muchas riquezas y él amaba las riquezas. Y dice la Biblia que el que ama las riquezas, ese es su Dios. Amén. Que la avaricia es idolatría. Y el primer mandamiento era: no tendrás un Dios ajeno delante de ti. Y Jesús le dijo: ni el primer mandamiento guardas.
No se lo dijo, pero se lo dijo. Amén. Le demostró que el corazón de él no era tan bueno como él creía. Aleluya. ¿Quién sabe? Cuando nosotros nos creemos buenos, y nos creemos muy justos, y nos creemos muy santos, ¿quién sabe enfrentando a Jesucristo qué pasará? ¿Verdad? Gloria a Dios. Te adoro, Jesús. Te adoro, Rey. Amén. La actitud del publicano ahora es esta, hermano. Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Lo primero que nos dice es que el publicano se fue lejos. Él no iba para ser visto. Él no iba para ser visto, se paró lejos, humillado. Amén. Él sabía que su presencia, el publicano sabía que su presencia en el templo era de molestia para los fariseos, era de molestia para los santos. Él lo sabía. Él sabía que él llegaba al templo y que iba a molestar. Pero ¿sabe qué me gusta de este fariseo? Que iba al templo. Amén. Él sabía que no lo querían y siempre iba. Gloria a Dios. Es una persona que sabe a lo que va, ¿verdad que sí? Amén. Que aunque lo desprecien, yo sigo yendo, porque yo voy es por el Señor. El que me desprecia, ese es el que tiene el problema. Yo sé a lo que voy. Amén. Este publicano se fue lejos, lo despreciaban, lo miraban mal, pero ahí estaba en el templo. Me gusta el publicano. No quería ni aún alzar los ojos al cielo. No se atrevía. Amén. Era indigno. Era indigno. Amén. A veces nosotros estamos cantando y erguimos la cabeza y nos sentimos muy orgullosos de adorar al Señor. Este hombre no se sentía capaz ni de levantar su cabeza. Era como un niño cuando lo han humillado, cuando lo han regañado. Él bajaba su rostro, su cabeza. Él no quería ni mirar el cielo. Él se sentía tan avergonzado, tan humillado, tan cargado. Amén. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, y se golpeaba el pecho. Él se golpeaba el pecho como señal de castigo, como señal de arrepentimiento. Amén. Él lo hacía así. Dios ama el corazón humillado, usted sabe. Dios ama este tipo de actitud. Dios ama cuando nosotros nos desbaratamos delante de su presencia, ¿verdad? Al Señor le encanta esto. Él no se justificaba. Él no se sentía juez de nadie. Él se rendía a los pies del Señor. Gloria a Dios. Y le dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Él no escondió su condición. Él dijo: yo soy pecador, sé propicio. Él pidió que el Señor cubriera su pecado. Esto es algo increíble de parte del fariseo, del publicano. Él le pidió al Señor: yo no puedo cubrir mi pecado, sé tú mi propiciación, sé tú el que cubre mi pecado. Amén. Y dice en Romanos 3, del 21 al 26, dice así, vea, hermano: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Amén. Entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. La redención nuestra es a través de Cristo Jesús. Y aquel publicano allá le estaba diciendo al Padre: sé tú propicio a mi pecado. Estaba hablando de la propiciación que un día Cristo iba a hacer, de la redención que un día Cristo iba a hacer. Amén. Era muy humilde, estaba muy humillado, pero el Señor estaba dando mucha revelación en el corazón. Así es el Señor. Él se goza con los humildes. Gloria al Señor, aleluya. Jesús nos enseñó a orar. En Mateo 6:13, no nos metas en tentación. Mateo 6:13, el Señor nos enseñó a orar así: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y este hombre lo primero que llegó diciendo es: yo soy pecador. Aleluya. No, nunca hay que perder nuestra conciencia de que somos propensos al pecado, ¿verdad?
La palabra dice que el que mire que está firme, que no vaya a caer. Por muy firme que usted esté, está en la carne. Por muy firme que usted esté, usted está en este mundo. Yo desde que leo que lo que le pasó a David, yo digo, wow, si eso le pasó a David, el dulce cantor, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que escribió los salmos que escribió, pues hay que cuidarse, ¿verdad? Nunca tenemos que olvidarnos y decirle, Señor, líbranos de la tentación. Lucas 18:14, os digo, dice el Señor, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, diga la palabra cualquiera. A mí esa palabra me impactó. Esa palabra me impactó. Dice cualquiera. El Señor no hace acepción. No hace acepción. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Siempre es mejor caminar. Decía un predicador que el que no se cae es el que está en el suelo. Cuando uno anda en el suelo, no se cae. Es cuando anda volando que se le puede estrellar el avioncito. Jesús le dijo a los fariseos que aún los publicanos y las prostitutas iban a ir delante de ellos al reino de los cielos. Nunca hay que olvidar. En 1 Corintios 10:12 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Todos somos propensos, aleluya. Gracias, Señor, te adoramos, Rey. Usted sabe que Jesús nos dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Hay 7, yo saqué 7 síntomas que nos pueden revelar si estamos en orgullo espiritual. El orgullo espiritual es un veneno muy sutil, como les decía, y se engaña uno mismo, uno no se da cuenta, porque cubre el corazón como una cebolla, así por capas, por capas. Entonces hay que ir quitando capas. Mire, el primer síntoma es que hace las cosas para ser visto por los demás. Oraciones, rituales, las vestiduras, las filacterias. Ellos lo hacían no para el Señor, sino para ser vistos. Entonces el primer síntoma es que hacemos las cosas para ser vistos por los demás. El segundo síntoma es que se comparan con los demás y se sienten superiores. Entonces tenemos que meditar. Estamos ahí, nos comparamos con los demás y nos sentimos como que estamos más arriba. 3, se sienten más santos que los hermanos y los juzgan. Yo soy más santo que aquel, y lo juzgan. 4, es autojustificado por sus obras. Amén. Yo oro mucho, yo ayuno mucho, yo diezmo mucho. Entonces sus obras empiezan a justificarlos. No. Siempre somos justificados por la sangre de Jesús. Amén. Él nos salvó para buenas obras, sí. Claro que sí, es bueno orar, es bueno diezmar, es bueno ayunar, hay que hacerlo. Amén. Pero somos salvos por la sangre de Jesús siempre. Amén. 5, no se le puede enseñar nada. ¿Por qué? Porque ellos lo saben todo. Como todos lo saben, nada se le puede enseñar. Y cuando preguntan algo, hermano, es para ver si usted sabe. Cuando preguntan algo es para probarlo, a ver si está a mi altura. Así eran los fariseos. Los fariseos, cuando le preguntaban algo a Jesús, era para probarlo, ¿verdad? Amén. Nunca para saber. Entonces, no reciben consejo de nadie, ellos lo saben todo. Preguntan es para probar a los demás. Entonces tenemos que meditar, porque esto de los fariseos, usted sabe que yo me he dado cuenta que es como un espíritu. Como un espíritu que se mete en la iglesia y que anda por ahí. Entonces tenemos que meditar y decirle, ¿sabe qué, fariseo? Salga de mi corazón. Amén. Yo prefiero humillarme ya, ahora, y no que un día llegue delante de la presencia de Dios y me lleve tremenda sorpresa. Amén. Y que el Señor te diga, tú te justificaste, tú orabas para que te vieran, ahí tienes el premio. Aleluya. No servimos para ser exaltados, servimos por alegría, por agradecimiento y por amor. Amén. No para agradar a los hombres, para agradar a Dios.
Amén. Pongámonos un momentito en pie.